El día de hoy, siendo el 30 de octubre del 2020, con el curso Auditoría Financiera 1, tenemos el siguiente sílabus, donde nosotros prácticamente ya estamos terminando la primera unidad y los 4 semanas. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para tal motivo, nosotros hemos tenido la última clase, ¿no? El tema de el código de ética, las NAGUS. Hemos hablado sobre el código de ética, sobre la ética en el auditor, el comportamiento y los principales códigos o principios que se tienen que plantear bajo el código de ética. Hemos hablado sobre el código de ética en el control gubernamental también, que se impone a raíz de un decreto ¿no? Hablamos también cuáles eran las cualidades que tenía que tener un auditor, específicamente para poder tener el rol del auditor en la sociedad, en la empresa, qué perfil tenía y qué habilidades tenía que tener este auditor o este profesional. Así también tenía que contar con la experiencia y finalmente hablábamos de la ética, ¿no? Que era uno de los aspectos más relevantes, que eso estaba dentro de cada persona y que la ética era el conjunto de normas que ordenan e impriman sentido a los valores. ¿Qué es la ética profesional? También dijimos, en el caso de nosotros, los auditores, qué características tenía la ética profesional, que era absoluta, universal, inviolable. Los principios fundamentales del auditor eran la integridad, la objetividad, la competencia profesional y debido cuidado, la confidencialidad y el comportamiento profesional. Después venían los principios éticos del auditor a nivel específico, pero los principales son estos que están aquí, ¿no? Son 5, ¿ya? Después también hablamos sobre, finalmente, qué era el código de la ética del auditor, ¿no? Que es como concepto, que era dijimos que dentro del ambiente gubernamental, el auditor gubernamental tenía un código de ética que había sido aprobado el 8 de julio de 1999. La base legal era esta, la resolución de Contraloría, la 877-99. Y ahí estaban los principios éticos de este código, ¿no? Ahí están y los dijimos también aquí, ampliando un poco las NAGUS, que se dividían en 3, las normas generales, en 4, las normas referidas a la planificación, las normas referidas a la ejecución y las normas referidas al informe. Después, qué era el código de ética del auditor gubernamental y cuáles eran esos principios, ¿no? Que son 10, ahí están. Amplitud de servicio, calidad de servicio, compromiso con el país, cordialidad, etc. Los principios que se basan para ello son estos de cada auditor gubernamental. Prohibiciones existen, sí, estas son, también las vimos. Y bueno, esta última parte eran las sanciones, que eso era ya un caso práctico, ¿no? Básicamente era el contexto de la clase anterior. Y para el día de hoy dijimos, también hablamos sobre las NAGUS y las NAGAS. Dijimos también cuál era el proceso de una auditoría financiera, proceso de una auditoría financiera. Vamos a presentar ya la pantalla. Sí estamos presentando, ¿no? Ya. Okay. El proceso de una auditoría financiera que tenía 3 fases, la fase de planeamiento, la fase de ejecución y la fase del informe.
y en el caso de la auditoría financiera, cuando ya estaba, se realizaba obviamente en base a los estados financieros, y este era un poco el esquema que se manejaba. ¿Y dónde estaba este proceso? La fuente que hemos obtenido ha sido el Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de la República. ¿Sí? Ya. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Y eso fue la clase anterior, ¿correcto? Ya pasamos al código de ética, vimos lo que era ética profesional y pasamos ahora según el sílabus, ¿no es cierto? Tenemos acá el sílabus, ya visto la historia también ya lo vimos, y las etapas también, que son las fases, y básicamente faltaba la parte final, que eran los ajustes, ¿no? Y los ajustes habíamos dicho que los íbamos a ver, íbamos a comenzar por las NIAs. Siempre hablando en forma de control privado y control gubernamental. Ya hemos hablado del control privado en su momento. Ahora vamos a hablar sobre el control gubernamental, como dijimos, las NIAs, ¿no es cierto? Las NIAs son las normas internacionales de auditoría, ¿no es cierto? Ya hemos visto las NAGAs, hemos visto las NAGUS, hemos visto el código de ética, los principios del código de ética, que está aprobado bajo el decreto supremo del 877 del año 1999. Y dijimos que nos faltaban las NIAs, ¿sí? Las NIAs son las normas internacionales de auditoría. Estas normas internacionales de auditoría es la que vamos a comenzar a ver el día de hoy también, ¿no? ¿Qué son las NIAs? Son normas internacionales de auditoría, correcto, que se deben aplicar a las auditorías de los estados financieros. Estas normas internacionales, como dice su nombre, son oficiales a nivel mundial, ¿no es cierto? Y ha costado bastante trabajo para que esto pueda poder hablar de ello ahora, ¿no? Realmente se utilizan para cuando se hace la auditoría financiera, básicamente, porque son las que graban al tema de los estados financieros. El objetivo de estas NIAs es mejorar la credibilidad que están plasmadas en los estados financieros o la información financiera a gran escala, y garantizar que esto sea de calidad, este servicio que se brinda sea de calidad. Ya por medio del auditor es que se va a tener estos elementos técnicos y confiables para que puedan ser garantizados y esta información sea evidencia buena para el público. Ya esa es la pregunta del examen, que son las NIAs y cuál es el objetivo, ¿no es cierto? Ya. Los entes reguladores son internacionales, ¿ya? Acá tenemos al Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento, que es el ente que emite las normas internacionales de auditoría y atestiguamiento. De acuerdo a la Ley 43 de 1990 fueron aprobadas las NAGAs, que fueron lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Hace dos clases, las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y después, posteriormente, han sido aprobadas y se reemplazan algunas, ¿no? Algunas se ratifican y otras se reemplazarán por las NIAs, ¿no es cierto? Listo. Estas son las NIAs que son ahorita vigentes, ¿no? Los principios generales y responsabilidades, la determinación de riesgos y respuestas, las NIAs de evidencia, las NIAs de usando el trabajo de otros, las NIAs de conclusiones y dictámenes y las NIAs de áreas especializadas. No, obviamente mirar todas nos va a demorar muchísimo, pero podemos ver algunas, ¿sí? A modo de ejemplo, no sin antes hablar sobre algunos alcances más, ¿no? Sus objetivos, sus alcances y su objetivo. La NIA 200, que tiene que ver sobre los principios de generalidades generales y responsabilidades, ¿no es cierto? Estamos aquí. A ver, un poquito ubicándonos. La primera NIA, la 200, se encuentra dentro de los principios generales y responsabilidades, ¿sí? Ok, esa NIA es la que vamos a ver ahorita como ejemplo, ¿ya? Listo. Tenemos entonces a la NIA 200.
A ver, ahí está. El alcance de la NIA 200 es que establece los objetivos globales del auditor independiente. Ayuda al auditor a obtener una seguridad razonable de los estados financieros mediante la aplicación de su juicio personal, criterio personal, escepticismo, identificando el valor de riesgo de la incorrección material, o sea, lo que encuentre, ¿no? Lo que vaya encontrando, y obtenga evidencia suficiente y adecuada. Forma una opinión con conclusiones alcanzadas. Esa es la NIA 200, o sea que te dice utiliza tu criterio, los valores de riesgo, mide lo que encuentras y aplica para que des una opinión, ¿no? El objetivo de esta NIA es obtener una seguridad razonable de los estados financieros. Mejor dicho, es que realmente esos estados financieros se hayan realizado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, por ejemplo, ¿no? También permite al auditor expresar una opinión de todos los aspectos materiales, ¿no? Y también permite que la emisión del informe, del informe sobre los estados financieros, y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en las NIAs. Mejor dicho, que no solamente la evidencia sea física, sino también sea material, ¿no? Después tenemos la NIA 210, perdón, se pasó. Ahí está, la NIA 210, ¿no? Acuerdos de los términos de encargo de auditoría se llama. Los alcances, las definiciones y los objetivos. Los alcances es que tiene la responsabilidad del auditor para acordar auditorías a desarrollar con la administración o gobierno corporativo. Las definiciones, carta de compromiso y precondiciones de auditoría. Y el objetivo es que el auditor debe aceptar o continuar una auditoría siempre y cuando se haya acordado la premisa sobre la auditoría por realizar, teniendo en cuenta el entendimiento por parte de este y la administración. Después tenemos que a través de la NIA se proporcionan las bases sobre las acciones que el auditor debe tomar en el momento que existan modificaciones en términos pactados por parte de la administración con relación al trabajo de auditoría, siendo indispensable que el auditor presente la carta de compromiso donde informa sobre su trabajo y aclara responsabilidades. La NIA 220 es el control de calidad de una auditoría. Se ocupa de las responsabilidades que tiene el auditor, ¿no?, revisor con respecto a los procedimientos de control de calidad de la auditoría de estados financieros. El objetivo del auditor es implementar procedimientos de control de calidad encargados de proporcionar una seguridad razonable. Número 1, que la auditoría cumpla las normas profesionales y los requerimientos legales sean reglamentariamente aceptados. Y número 2, que el informe emitido por el auditor es adecuado en función de las circunstancias. Bueno, obviamente ver todas las NIAs nos demoraría bastante, son un montón, como verán, pero estamos viendo las principales NIAs. No que sean las más usadas, pero las que tienen mayor impacto en todo caso en un informe de auditoría, ¿no? Por ejemplo, la NIA 230, que habla sobre la documentación de auditoría. El objetivo es proporcionar evidencia que la auditoría se planificó y se ejecutó. Según las NIAs, proporciona lineamientos necesarios sobre la documentación de la auditoría de los estados financieros. Prepara oportunamente la documentación suficiente y apropiada de la auditoría, con el fin de facilitar la revisión y evaluación efectivas de la evidencia auditoría. Ese sería el objetivo de la NIA 230. Bueno, la documentación que se provee debe de ser la evidencia en la que el auditor se basa para determinar el informe, obviamente. La evidencia que la auditoría se planeó según las normas internacionales de auditoría. Y esta documentación debe llegar a una conclusión, o sea, nos tiene que ayudar a llegar a una conclusión, ¿sí? No puede ser una información que no nos sirva, ¿no es cierto?, de evidencia.
Por eso es que es importante en la auditoría que esta documentación sea dinámica y que sea bastante nutrida para nosotros poder llegar a un informe final. Los requerimientos es que esta presentación debe ser oportuna, ¿no? En su momento, o sea, mejor dicho, que cuando los auditores la pidan, los encargados la entreguen, ¿no? Pero la entreguen en su momento, pues, ¿no? No la entreguen cuando ellos quieran. La documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y las evidencias de auditoría obtenidas. La compilación del archivo final de auditoría. Claro, al final toda esta documentación va a un archivo que está dentro del paquete de la auditoría, ¿no? Listo. Bueno, obviamente, como hemos visto, son bastantes NIAs, ¿no? Acá tenemos la NIA 240 que habla de la responsabilidad del auditor en la detección de fraudes e irregularidades, ¿no? Por ejemplo, los estados financieros son autorizados para tener una mayor confiabilidad, dicen, ¿no? Las posibles causas de que los estados financieros están errados pueden ser por fraudes, errores o ciertos actos ilícitos o ilegales, ¿no? Bueno, esta NIA es súper importante, pues, ¿no? Porque si los estados financieros ya no están movidos, entonces ya la situación se pone grave, ¿no? Bueno, los objetivos, los requerimientos y los procedimientos de cada una de las NIAs las hemos visto, ¿no? Obviamente en auditoría uno tiene que ser muy escéptico, ¿no? Porque realmente en la auditoría sí comienzas a desconfiar de todo, porque los papeles a veces no dicen lo que es, ¿no? ¿Ya? Bueno, y acá hay un tema que habla sobre la NIA 250, que tiene que ver sobre la consideración de leyes y reglamentos de una auditoría. ¿Ya? Bueno, esta diapositiva donde dice fraude y error, ¿no? Error es equivocaciones no intencionales en los estados financieros, incluyendo la omisión de una cantidad monetaria no registrada. Eso es un error. O sea, de que en un sistema no se haya contabilizado algo o se haya pasado por alto algo, es un error. Un fraude son actos intencionales, ¿no es cierto?, por parte de individuos que son partícipes en la alteración de los estados financieros para obtener ventajas legales o beneficios de manera ilegal. Eso es fraude. ¿Ya? Y bueno, la auditoría sirve justamente para detectar ese tipo de irregularidades e inconsistencias. La NIA 265, que habla sobre las comunicaciones de debilidades del control interno. La NIA 260, que habla como la comunicación con el gobierno corporativo, ¿no? Y bueno, ahí te definen algunos temas. Como veremos, tanto las NAGAs, las NAGUS, las NIAs y el manual de auditoría gubernamental en el tema de control gubernamental realmente son herramientas que ayudan a que supuestamente exista un mejor control gubernamental, ¿no? Tenemos en el control gubernamental al Sistema Nacional de Control, tenemos a la Contraloría General de la República, tenemos en cada institución del Estado un órgano de control que se llama la OSI, tenemos el control previo, el control simultáneo, el control posterior, tenemos a las sociedades agentes de auditoría, tenemos una auditoría obligatoria para cada entidad, tenemos todas las herramientas, como se dice, normativas, para poder ejercer el control. Pero ¿dónde fallamos? ¿No es cierto? ¿Dónde fallamos según este proceso de auditoría interna? Como lo dijimos en la sesión anterior, donde fallan no son los procesos, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, hay un proceso de auditoría bien planteado que está en el Manual de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General de la República, en la cual este manual nos dice cómo hacer un proceso de auditoría financiera, ¿ya? Y te da todas las pautas, así como auditor, si has estudiado 2 años en el colegio de contadores, bueno, puedes formar tu sociedad auditora y ejercer la auditoría, ¿no? Pero eso no es el problema, ¿no es cierto? Hemos visto ya con todas las exposiciones que hemos tenido que la parte normativa está planteada, las herramientas normativas están, las herramientas legales también. Como hemos dicho, tenemos instituciones completas que velan por el tema del control y hay normatividad a doquier. O sea, ¿dónde es que se falla en el control? Como dijimos desde el inicio, cuando hablábamos de control,
en el país existe una falta de cultura de control, ¿ya? Entonces, esa falta de cultura de control es aquella que se tiene que implantar a estas nuevas generaciones, en la cual se entienda de que el control no es malo. El control es el que te puede salvar la vida, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio de mentalidad, que es cultural y transversal, porque el control va a todos los niveles, ¿no es cierto? Tiene que ser una política de Estado, ¿no es cierto? Así como el tema del control, el tema del riesgo, prevención del riesgo, porque si hablas de prevención del riesgo, también estás hablando de prevención del riesgo de fallar o de cometer algún acto ilícito, porque lo que pasa en el Estado está evaluado también por evaluación de riesgos. En realidad, no, como se dice en la auditoría, las cosas pasan, pero pasan porque no las controlaron. También es parte de responsabilidad de las mismas entidades. No justifico, pero los que estamos fallando somos las personas, ¿no es cierto? Al fallar las personas hace que estos procesos se vayan por la borda, ¿no es cierto? Mucho esfuerzo de tener un sistema nacional de control, de tener una contraloría, de tener sociedades auditoras, de tener toda una herramienta para que pueda finalmente llevarse a cabo, y finalmente no la puedes hacer, ¿no? No la puedes hacer porque realmente quienes fallan somos nosotros, las personas, ¿no es cierto? Entonces, lo que se tiene que hacer es implantar como una política de Estado el tema de la cultura de la prevención y el tema de la cultura de control, ¿no? Así como el tema de la cultura de salud y educación, ¿no? O sea, hay muchas aristas dentro de este plan estratégico Perú 2050, supongamos, ¿no? El crecimiento es a largo plazo, a 30 años, ¿no? O sea, ahorita hablar de crecimiento a corto plazo, 5 años, eso es falso. Eso no ocurre ni en ningún lado, ¿no? En una economía no ocurre así. El crecimiento se verá de acá a 30 años. Si se implantan esas políticas de Estado desde ahora y realmente se cambia el tema de planeamiento estratégico a futuro, estas visiones podrían cambiar, ¿no? Así que ese sería el tema un poco conclusivo respecto a la parte de control gubernamental, respecto a la parte del Sistema Nacional de Control, del tema de la Contraloría, el tema de las NIAs, las NAUs, ¿no? Y las NAGAS. Ahora vamos a intentar pasar también a otro tema que habíamos prometido traerlo, ¿no? Son dos temas. Uno de ellos tiene que ver con la gestión gubernamental, ¿no? Con el control gubernamental, que dijimos cuáles eran las nuevas tendencias, ¿no? Cuáles eran las nuevas tendencias de la auditoría interna y cuáles eran esas nuevas tendencias para el aporte de gestión gubernamental. O sea, todo va cambiando, ¿no? El mundo va cambiando y ahora también va cambiando, ¿no? Con todo este problema que tenemos de este virus, que no se llega a encontrar ni la vacuna ni la cura, ¿no es cierto? Es totalmente, está fuera de control. Obviamente está ahorita estable, pero no encuentran la cura, ¿no? No encuentran la cura, no encuentran la vacuna, y esto sigue tornándose un poco con un tema en riesgo que se llama de incertidumbre, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos que seguir. La tendencia de la auditoría interna y su aporte a la gestión gubernamental, te dice, ¿no? Habíamos hablado sobre la auditoría interna. Habíamos dicho de que la auditoría interna era una actividad independiente donde aseguraba que finalmente esas operaciones se habían realizado de la manera de acuerdo a las normas, con un enfoque sistemático, disciplinado, y ibas a evaluar en ese proceso los riesgos de control y gobierno, ¿no? Esa sería la indicación, ¿no? Esta auditoría tiene que ser independiente y tiene que ser imparcial, totalmente neutral, ¿ya? Quien pide esta auditoría es el jefe de administración o el consejo de administración, como quieran llamarle. La definición de auditoría, tienes que asegurarte que te proporcione con garantía que esta organización cumpla con las leyes y normas, ¿ya?
y que opera eficazmente y eficientemente. Así también estas actividades de asesoramiento y servicios dirigidos a añadir valor, mejorar los procesos de gobierno. Ya, a ver, vamos a continuar. Listo. Vamos a continuar entonces con la exposición. También tiene que agregar valor, ¿no? Y está realizada bajo riesgo, ¿no? Ahora, la nueva filosofía de la auditoría interna es que se haga con una filosofía de trabajo preventivo, ¿ya? Y que tenga una fuerte tendencia al compromiso con la entidad. Trae mi cartera. Entonces, estamos quedando de que la nueva tendencia finalmente de la auditoría interna gubernamental es la tendencia con la filosofía del trabajo preventivo. Y esta filosofía no solamente es esta preventivamente, sino que habla sobre el compromiso que tengan con el futuro de la entidad, ¿no? Por favor, si pueden bajar el volumen. Alguien podría aló, Ida, ¿podrías apagar tu micrófono, tu audio? Ida. Profesorita, hay interferencia, no se escucha tan bien. Chicos, ¿me están escuchando? ¿Aló? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profesora, normal. Ya. Wow. Ya, no sé qué habrá pasado con Jorge, no me escucha. Bueno, en todo caso se está grabando, Jorgito, y todo lo vamos a subir, no hay problema. ¿Ya? Muchas gracias, profesorita. Ya, de ahí, bueno, también la nueva tendencia, estamos concluyendo que se habla sobre el tema del manejo preventivo, ¿no? Un trabajo con la filosofía del trabajo preventivo y a futuro con la identidad y compromiso con la entidad, ¿no? Esa es la nueva tendencia. También escarban en el tema del código de ética más, ¿no? Hablan más sobre la cultura de ética, sobre la profesión de auditoría interna, ¿ya? O sea, buscan obviamente a auditores que cultiven ese tipo de valores con mayor profundidad, en realidad todos, pero hay gente que está dedicada en exclusiva a estos estudios, ¿no? Que son de auditores, ¿no? Y ya hemos visto que esos auditores tienen que contar con ciertos perfiles, ¿no? Profesionales, no cualquiera puede ser auditor, ¿no? El papel tradicional de la auditoría interna, que era una simple revisión a la estructura del control interno, ya no es así, ¿no? Ahora es una examinación de la información, no solamente financiera, sino también operativa, ¿no? Y hay un detallado y chequeo de las transacciones, balances y procedimientos administrativos. La idea es, con esa tendencia nueva, es que el tema operativo, ¿no es cierto?, el tradicional estado financiero que estaba por aquí, pero ese estado financiero surge de operaciones administrativas, ¿no es cierto?, que se realizan en la parte de transacciones operativas. Entonces, que comulguen, que estén hablando, ¿no? Entonces, la auditoría nueva, la auditoría interna, el nuevo enfoque es de que revise no solamente la auditoría financiera, la información financiera, sino que también la parte operativa, los procesos, los procedimientos, ¿no? Los procesos administrativos. Los atributos de una función auditoría interna de alto rendimiento ahora son estos, ¿no? Obviamente la tecnología se ha convertido en un pilar, ¿no? En un pilar ahora para poder conseguir lo que se quiere, ¿ya? Así también la alineación con el negocio también, bueno, eso siempre ha estado, pero ahora más que nunca.
la innovación, ¿no? No solamente es tecnología, sino que es también mejora de procesos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de innovación hay un tema sobre el proceso de mejoramiento continuo, ¿no? Que es un tema bastante, no nuevo, pero muy de moda ahora en las empresas, ¿no? La cultura de servicio también es una política innovadoras y nuevas. Modelos de talentos que se hacen en forma de motivaciones, efectividad en los costos, gestión de grupos de interés y máxima atención sobre los riesgos. ¿Ya? Bueno, y acá se explica cada una de los pasos para maximizar la función de auditoría interna. O sea, estos pasos que están aquí lo vamos explicando acá, ¿no es cierto? Qué cosa, o sea, producto de esto que se quiere tener como función de una auditoría de rendimiento surgen estos pasos, ¿no? Por ejemplo, alinear la propuesta de valor con las expectativas a los grupos de interés. Bueno, los grupos de interés están acá, ¿no es cierto? O sea, alineas las propuestas a esos grupos de interés, ¿no? Y desarrollas un plan estratégico con los siguientes objetivos: excelencia operacional, ser socio en los negocios, soporte estratégico, ¿no? El establecer un plan estratégico en una auditoría interna es vital, ¿no? ¿Ya? Después, apalancar el trabajo con otras unidades de riesgo y control. Claro, tú tienes que cruzar información, ¿no es cierto?, entre las otras unidades para que puedas ver si las operaciones que están realizándose realmente son ciertas. ¿Ya? Después de ahí tenemos que evaluar los riesgos. ¿Ya? Evaluar los riesgos, y se aplican evaluaciones de riesgos, ¿no? Es toda una fórmula y política. Y todos estos planes de auditoría deben ser flexibles para que se puedan responder a estos riesgos, ¿no? Tienes que desarrollar un plan flexible de auditoría también en cuanto a tiempos, ¿no? Y eso es más o menos... y sexto, ajustar el modelo de talento a la propuesta de valor. O sea, los pasos que están aquí se ajustan a estos atributos de una función, ¿no?, de auditoría. O sea, la tendencia ahora de la auditoría interna es optimizar el resultado, pero no solamente el resultado obtenido, sino el resultado en proceso, ¿ya? Y para ello tienes que aplicar estos atributos nuevos. Bueno, siempre estuvieron, solo que nunca se evidenciaron. Y los pasos que se siguen para poder optimizar estos atributos son estos, ¿ya?, que hemos visto. Y finalmente el séptimo es el desempeño, ¿no? Mejorar la efectividad a través del uso de la tecnología, por ejemplo, ¿no? En realidad la tecnología es ahorita el pilar para casi todas las disciplinas, ¿no? Porque con ello nosotros podemos cruzar la información mucho más rápida y mucho más palpable, ¿no? También podemos proporcionar servicios eficientes en costos y obtener aprobación del presupuesto. Se puede simplificar y racionalizar la información, adoptar enfoques más basados en los riesgos, estandarizar sistemas y procedimientos de auditoría. Noveno paso es gestionar las relaciones con los grupos de interés e implantar una cultura de servicio al cliente. Se establecen planes de formación y se mejoran los procesos. Entonces, los servicios aportan equilibrio, objetividad e independencia. Ok, bueno, esos son los pasos para poder mejorar el tema de la obtención, en todo caso, de una mejor función de la auditoría interna en el grupo que se vaya a realizar, ¿no? Así también, el décimo paso es promover la innovación y la mejora de calidad, creando un programa de evaluación de desempeño, ¿no? La evaluación de desempeño es lo que está ahorita muy de moda en casi todos las empresas o las entidades. Se va haciendo una evaluación progresiva en base a la obtención de los resultados de las metas, ¿no? Y esa evaluación es en base a metas, objetivos y metas cumplidas, básicamente. ¿Cómo se puede contribuir en la gestión pública? Dice, bueno, primero tienes que tener una visión, ir por delante, ¿no? O sea, no podemos siempre mentalmente estar pensando en que vas a ser
como se dice, situaciones posteriores, ¿no? Si no te tienes que anticiparte a esas situaciones para tenerlas controladas, te dicen, ¿no? El auditor interno debe estar alerta a los riesgos materiales que pudieran afectar los objetivos, ¿no? Las operaciones o los recursos de la organización. Ir por delante, difícil, ¿no? En la administración pública ir por delante porque puedes quebrar varias cosas, ¿no? Sí, pues. Dos, también puedes tener una planificación adecuada, ¿no? Tienes que pedir que esa planificación sea más basada en los riesgos, participación de especialistas, ¿no? Es complicado, pero es la nueva tendencia de la auditoría interna, ¿no? Y la ejecución tiene que hacerse como un enfoque de proceso de negocio. ¿Qué pasa? Que en la auditoría financiera finalmente es una auditoría a los estados financieros, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que los estados financieros los realiza cualquier entidad, ¿no? Pero ¿qué pasa en la actividad privada? En la actividad privada tenemos estados financieros que obtienen resultados, ¿no es cierto? Positivos o negativos, pero tienen resultados. Nadie forma una empresa para no tener un fin de lucro. Eso es ilógico, salvo que seas una ONG, que tengas un objeto social, ¿no es cierto? Pero en el ambiente empresarial normalmente se forman empresas para obtener con fines de lucro. Para eso se forman empresas, para lucrar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el sector público? Supuestamente el sector público son entidades que se dedican a administrar recursos, ¿no? Mediante los servidores públicos con el objetivo de obtener esos recursos y hacer el bien común a los ciudadanos, ¿no es cierto? De diferentes estratos, ministerios, gobiernos locales, gobiernos regionales, etc. Entonces, ahí como que se distorsiona el objetivo, ¿ya? Porque por un lado tienes unos estados financieros en el sector privado, ¿no? Que finalmente tú auditas y tienes un resultado y sabes por qué estás ahí. El otro lado es otro tipo de objetivo, si te pones a pensar, ¿no es cierto? El objetivo que existe en el aspecto gubernamental es social. El objetivo que existe en el aspecto gubernamental no es lucrar. Bueno, para algunos, ¿no? En realidad es así. Las entidades que están en el Estado no están hechas para lucrar. Las entidades que están en el Estado, todas, están hechas para servir a los ciudadanos del país y obtener el bien común, ¿no? Por mayoría. Los ciudadanos, el control, la gestión gubernamental, la gestión pública existe para que los ciudadanos de un país o el Estado pueda administrar estos recursos recaudados de los impuestos de la actividad privada y con estos impuestos se hagan obras para el bien común de los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, esta es la gestión pública, esta es la administración pública. O sea, en ninguna parte de la gestión pública te dicen de que tú formes algún ministerio para que saques utilidades, ¿no es cierto? O sea, profesorita, ¿puedo interrumpirle? Sí. Referente al tema de gestión pública, profesorita, y referente al tema de lo que es ENACO también creo que es pública y privada, ¿no, profesorita? ¿Y cómo sería su sistema de ellos? ENACO sí es una entidad pública, ¿no? Era una paraestatal, se llama, ¿no? Tenía una actividad pública y privada, pero ahorita todas las entidades son públicas, ¿no? No hay, la mayoría todas son públicas, ¿no? Sí. Igual se presentan los estados financieros, pero igual no puede obtener resultados, ¿no? No puede haber ganancias, si se quiere llamar así, ¿ya? Porque no existe un fin de lucro, ¿no es cierto? No existe un fin del lucro. Bueno, entonces eso más o menos es la nueva tendencia de la gestión pública, ¿ya? Del auditor interno. Bueno, y acá hay unas lecturas para que puedan ustedes aplicarlas, leerlas, ¿no? Acá, por ejemplo, hay aspectos que debe desarrollar el nuevo auditor que puede impactar en la gestión pública, en la innovación, te dice, ¿no? El replanteamiento de las reglas de juego, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ahí menciona a Steve Jobs, que es
famoso porque descubrió el fundador de Apple, ¿no? Que hablaba sobre la innovación distingue entre un líder y un seguidor, dice, ¿no? La innovación tiene que ser permanente, ¿no? Y esta innovación debería también estar en lo que es auditoría, ¿no es cierto? Esto es una de las tendencias nuevas que podemos, o aspecto nuevo que debemos implementar como auditores. La otra es la perspicacia, ver a través de otros ojos o de nuevos ojos, dice, ¿no? La otra es la intuición, ¿no? Una percepción de las cosas. La otra es la integración y la otra es la inspiración, ¿ya? Bueno, esto es para que lo puedan ir leyendo y lo puedan ir viendo, ¿ya? Vamos a tener ahorita un video claro, eso es un pensamiento de Ortega y Gasset en la cual te dice, solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Claro, esto es una tendencia que se tiene que aplicar a la nueva auditoría interna, ¿no? La nueva auditoría interna tiene que pensar en grande, ¿no? Pero no ahorita, sino a futuro, ¿no? Sí es cierto de que los auditores deben de innovarse. Sí es bien cierto que los auditores deben de estar totalmente actualizados tecnológicamente y tienen que tener una visión de 360 grados para que puedan ver lo que no se ve en todo caso, ¿no? En la gestión pública, todas las entidades del Estado, incluyendo ENACO, están supeditadas a la Contraloría General de la República y ellos tienen que ser auditados también, ¿no? Todos son auditados y una vez al año hay una auditoría, ¿no? Vamos a tener no un receso, pero sí un video a modo de cambiar la metodología. Desde hoy vamos a tener así, cada hora vamos a tener un video. La primera parte vamos a tener un video a modo que ustedes, no sé, pues se paren un rato, ¿no? Y piensen un poco en base al video que les voy a poner sobre lo que estamos hablando. Y después retomamos, terminando el video, retomamos la grabación para continuar con la clase, ¿ya? Y ahí comenzamos a preguntar un poquito para ver si participan y todo eso, ¿no? Vamos a poner entonces el video que nos toca en esta parte, ¿ya? A ver, un minuto, por favor. Habíamos tenido la vez pasada, no pudimos acabar de ver el video de auditoría interna, ¿no? Vamos a tratar de ponerlo ahorita. A ver, vamos a ver si vamos a suspender la grabación y después podemos activarla otra vez. A ver, un minuto. La ética estudia el comportamiento de los hombres que conviven socialmente bajo normas que le permiten ordenar sus actuaciones y... Profesora, no se visualiza, por favor. La ética estudia el comportamiento de los hombres que conviven socialmente bajo normas que le... Sí, ya lo voy a poner. Ya lo encontré. Este video tiene que ver con lo que hemos estado hablando, que es el código de ética, básicamente la ética, ¿no? La ética profesional. La ética estudia el comportamiento de los hombres que conviven socialmente bajo normas que le permiten ordenar sus actuaciones y que ellos mismos lo han establecido. La deontología es la disciplina que se enfoca en estudiar el deber ser del hombre, es decir, su orientación moral y su desarrollo en este sentido.
La ética de una profesión es el conjunto de normas en términos de los cuales definimos como buenas o malas una práctica y relaciones profesionales. La deontología profesional estudia los deberes y el comportamiento de los profesionales según la posición que ocupen. Están dados por el grado de compromiso y conciencia moral que tenga con respecto a la profesión. Estas son las principales diferencias entre ética y deontología. La ética está orientada al bien, a lo bueno, no es normativa ni exigible. La deontología está orientada al deber. El deber debe estar en contacto con lo bueno. Además, es aprobada por un colectivo de profesionales y se ubica entre lo moral y el derecho. Las competencias del contador público peruano son planificar, organizar, supervisar y dirigir la contabilidad general y de costos de los estados financieros, además de realizar auditorías. En el año de 1984 se creó el primer Código de Ética del Contador Público en Puno. En 1998 se aprobó el texto único ordenado del Código de Ética en Tumbes. En el 2002, el Congreso Nacional de Huaraz emitió la revisión de un nuevo código. En el 2005, el Código de Ética fue actualizado y modificado de acuerdo al Código de Ética del EFAC. Y por último, en el 2015, el nuevo Código de Ética Profesional del Contador Público Peruano fue aprobado el 11 de diciembre de 2015, entrando a vigencia a partir de esa fecha. El Código de Ética Profesional del Contador Público fue elaborado por la Junta de Decanos y supervisado por los respectivos colegios regionales para su cumplimiento. Contiene la normatividad para nuestra actuación en todas las labores que realizamos. Su fin es servir como norma de conducta a los profesionales de la contabilidad y orientar su práctica profesional a la función social que desempeñan. El Código de Ética Profesional del Contador Público contiene los siguientes puntos: alcance, aplicación y normas generales de ética profesional, normas generales de ética, responsabilidad profesional, relaciones con otros colegas, independencia de criterio y entre otros puntos como podemos apreciar. Principios fundamentales son independencia, objetividad, responsabilidad, integridad y entre otros como podemos apreciar en la parte del medio. Al lado izquierdo tenemos las amenazas y al lado derecho se encuentran las salvaguardias. Decálogo del contador: guardar el secreto profesional, mantenerse actualizado en todas las áreas, actuar con imparcialidad, mostrar lealtad hacia sus clientes y entre otras. Lo representativo en este caso sería la ética. La ética implica muchas cosas, ¿no? Dentro de ella la responsabilidad, la puntualidad, la objetividad que se tiene que manejar y tener en la forma de conducir nuestros actos como profesionales, ¿no? Sobre los trabajos que vamos a realizar. Tiene una vez la ética con la persona, con los demás seres humanos, que tiene que ver con mucho el principio de partida doble y la responsabilidad. Conclusiones. Debilidad que nuestra carrera enfrenta actualmente en el orden ético, moral y profesional. La ética debe imperar en un contador para que pueda cumplir con su trabajo de una forma honrada y fidedigna. Al alejarse de los códigos, no solo pierden su prestigio personal, también comprometen el futuro de la profesión. Ok, bueno, en este video hemos podido observar que se habla sobre el tema de la ética profesional del contador público y en qué consiste.
En la semana pasada tuvimos un video que no lo pudimos acabar de ver, y era interesante porque era una propuesta de unos compañeros de una universidad que habían escenificado cómo es que se llegaba a detectar el fraude, ¿no? Y este era un trabajo que se había realizado con un grupo de alumnos de los últimos ciclos. Bueno, ahora veo que hay alumnos nuevos, y me interesaría que también vean este video, ¿no? Vamos a ponerlo porque podría de alguna manera venir en el examen, es cómo se incluiría un fraude, ¿no? ¿Qué pasó, Raúl? ¿Cómo estás? Bien. Mira, yo traigo el reporte de los secretarios de este mes. Checamos. Oye, estas cifras son muy diferentes a lo que habíamos registrado la última vez. ¿Se va a dar cuenta el director en esta ocasión? Mira, solamente paso la llave que no necesidad, lo actualicé y pues seguramente como siempre no lo va a revisar. Ok, te haré caso esta vez. Okay. Pero que sea la última vez, porque estas cifras no van a pasar a la siguiente. Pero solamente te recuerdo que los dos tenemos deudas y los dos tenemos familia. Así que piénsalo, hacerlo y a ver qué sucede, ¿vale? Ok, a ver qué sucede. Espero entonces. Nos vemos. Vale. Buenas tardes. Aquí está el reporte de inventarios. Está todo perfecto. Ya lo revisé, ya lo chequé con el de compras, está todo perfecto. Solamente falta su firma para su autorización. Ya, todo eso está bien, secretario. Oye, ven, espérame. Estas cifras están muy elevadas. ¿Qué pasó? No sabría decirle. El de compras me dijo que el proveedor le había subido los precios recientemente. No sé qué tenga que ver. Pero está bien, puedes verificar. Muy bien. Con mis inventarios. Están facturando de más. Y yo no voy a respetar esa información. Me gustaría que lo checaras, que se lo digo, que me digas qué está pasando. ¿Qué se puede hacer para siento que las cifras están muy elevadas? Pues sí, la verdad es que estas cifras están demasiado subestimadas, pero no sé, habría que ir y revisar primero las facturas y ya si se requiere tomar un inventario físico y interpretar las diferencias. Sí, bueno, necesito que chequen este reporte, me lo trajo la docena. Yo la verdad es que trabajo, así que necesito que lo revise bien. Este proceso no es lo mismo llevaría, ¿qué más? Pues no lo sé, dependiendo. Si en las facturas aparece así de primera que todo está bien, pues serían unos 15 días a mí. Pero si llega a haber más cosas, lo que sería la toma de inventarios y todo eso se podría llevar desde un mes hasta 2. Muy bien, muy bien. Entonces estamos de buena oficina para revisar las facturas. Pues te parece que me dieras hasta el mes y con eso reviso esto ya todo bien. Y ya entonces nos vemos y empiezan. Si las facturas salen bien, te llevan de 15 a 20 días. Pero yo digo que las facturas no van a salir bien, que tienen el tiempo para el inventario. Porque siento que hay que estar con más. No te preocupes, déjame checo esto y ya empezamos. Te lo cargo, mucho. Muchas gracias, por favor. Gracias. Ya tengo las facturas que me pidió.
Yo diría que necesito que me programen una cita con el gerente. No, con el gerente no, mejor con el almacenista. Sí, ese día me parece perfecto. Ok. No, por ahora creo que eso sería todo. Entonces estaríamos en contacto. Bueno, hasta luego. Sí, vengo a revisar la prueba de la serie. Permítame un momento. Buenas noches, ¿qué tal? Pase, pase. Agarra una silla por ahí. No, mire. Sí, sí, sí. Seguramente que ya vamos a cerrar, no sé si vamos a cerrar, si ya habíamos programado la cita para que se realizara toda la prueba. Entonces, o sea, acá, si tienen una clase en la bodega o no sé, no sé, sí. Ustedes revisan el corte si ya con las preguntas. Sí, está bien. Todavía no tengo mis meses fueron hace 2 semanas. Sí. Y porque la última factura aquí en esta reunión que fue apenas hace 3 días. Bueno, es que ya habíamos realizado la venta antes. No sé si se enteró con el de compras. Sí. Entonces, la venta de compras sí, bueno, yo solamente reviso lo que me da, yo solamente registro. Usted solamente registra, se tiene que revisar todo esto, porque si no lo está revisando, entonces no entiendo para qué registra. Solamente agregamos, no, la puesta, también tiene que revisar si está todo bien. Pues obviamente, por la razón está pagando. No solamente registro, almaceno y no doy al de ventas. ¿Está seguro que esos registros son correctos? Porque si no están registrando, voy a ver aquí una cosa más. Sí. ¿Quién no lo puede decir? Porque si algo no está bien. ¿Los puede checar en ese instante? Ya está listo. Chequenlo. Pues no lo sé. Yo no creo que la verdad yo digo que sí, más o menos. Mira, ya vimos todo esto, las pruebas, todo, creo que ya sabemos lo que estamos haciendo. Yo estoy seguro. Y usted, sí, y con esta de arrepentimiento, mire, es diciembre, ya tiempo de dar y perdonar y para adelante todo bien. Entonces, ¿qué más está en eso? Sí. Eso que también es Eduardo de compras. Sí, es que acá
Ok, bueno, entonces el resultado de esos dos videos es finalmente lo que hemos tenido, y cerrando el capítulo del código de ética y lo que es ética profesional. Ahora vamos a pasar finalmente a el último tema, o los dos últimos temas, que tienen que ver con finalmente, ¿cuál es la diferencia entre una auditoría financiera y una auditoría administrativa? Ya, esto es parte del sílabus también, ¿no es cierto? Habíamos hablado desde un inicio sobre la auditoría financiera y la auditoría financiera, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tiene que ver la auditoría financiera con la auditoría administrativa? Su naturaleza es diferente. Para comenzar, su propósito también, sus alcances, sus fundamentos, su aplicación y su evaluación. Por ejemplo, en la auditoría financiera, la naturaleza son las técnicas de control financiero. La naturaleza de la auditoría administrativa son las técnicas de control administrativo. El propósito en una auditoría financiera es dictaminar los estados financieros. Y el propósito en una auditoría administrativa es evaluar y mejorar la administración. El alcance en la auditoría financiera es el sistema contable. Y el alcance en la auditoría administrativa es la eficiencia y efectividad del proceso administrativo. Los fundamentos en que se basa la auditoría financiera son las normas de información financiera. Los fundamentos en que se basa la auditoría administrativa es la ciencia administrativa, el estado y la normatividad de la empresa. La aplicación de la auditoría administrativa es la empresa y sus funciones básicas. Y la aplicación en la auditoría financiera se aplica a los estados financieros. La evaluación que se hace en la auditoría administrativa es objetiva, pero a la vez también es subjetiva y objetiva. Y en la auditoría financiera es totalmente subjetiva. ¿Qué es la auditoría administrativa o qué nos proporciona? Es una evaluación cuantificada de la eficiencia con la que cada unidad administrativa de las empresas desarrollan las diferentes etapas del proceso administrativo. Básicamente es una auditoría operativa, ¿no? Donde se ve todo el proceso administrativo en sí. Y es donde se detectan algunos cuellos de botella para después corregir las desviaciones. Bueno, ya sabemos que es una auditoría financiera, ¿no? Es el examen sistemático de los libros, sí se basa en revisar los estados financieros, los informes financieros. Bueno, los estados financieros los conocemos, ahí están. Y un poco para poder saber qué tan grande es uno y el otro y dónde está incluido, es que la auditoría administrativa evalúa el todo, ¿no es cierto? Y la auditoría financiera está dentro de esa situación administrativa. ¿Por qué? Porque la situación administrativa finalmente se convierte en un hecho contable y este hecho contable se convierte en un registro y finalmente eso es reflejado en los estados financieros. Bueno, el objetivo de la auditoría financiera sí lo hemos visto. Básicamente la auditoría financiera lo que hace es buscar desviaciones, le llamamos, ¿no? En la auditoría, ¿no? Inconsistencias, ¿no? Pero en los años antes de 1500, dice, ¿no? ¿Qué cosa buscaban? Los fraudes. Ahí nació, ¿no? Se detallaban que los escribas, los escribanos, registraban las transacciones similares en momentos distintos, dice, ¿no? Entonces, no había ninguna importancia al control interno. De 1501 a 1849 también se detectaban los fraudes, ya se comenzaban a detectar los fraudes, ¿no? En los años 1800 a 1900 se buscaban los fraudes y los errores, pero todo era enfocado a lo que era fraude, ¿no? Después ya se fue progresando y ya se fue un poco centrando en el tema. De 1960 hasta finales de los 80, emitir opinión sobre la razonabilidad de la información financiera era el fin, ¿no? Y se efectuaban pruebas donde se aplicaban las normas de auditoría, ¿no? Se ponía gran énfasis en los controles, en los análisis,
Y de 1990 en adelante ya se investiga y se evalúa la empresa en todas sus áreas, con énfasis en su parte administrativa, contable, financiera. Bueno, ya acá intervienen todos los métodos del balance scorecard, por ejemplo, que es un método del cuadro de mando integral, ¿no? Dice la necesidad que la auditoría administrativa complemente a la auditoría financiera, ¿no? O sea, definitivamente están unidas, ¿no? Porque los hechos administrativos finalmente se convierten en hechos contables, ¿no? En operaciones contables que se registran dentro de un proceso contable. Y finalmente todo esto va a ir plasmado a los estados financieros. Y esos estados financieros son los instrumentos que van a servir para los auditores realicen la auditoría financiera. La auditoría administrativa siempre ha estado bajo el control interno, bueno, al principio no, pero después ya. Y la auditoría financiera finalmente realiza estas pruebas de auditoría y procedimientos para poder detectar este tema. Ahora, dentro de la auditoría administrativa se utilizan indicadores, como son indicadores de eficiencia y eficacia. Hay una confrontación, ¿no?, entre el proceso contable y el proceso de auditoría. Por ejemplo, el proceso contable tiene la planeación, la evaluación y la información y comunicación. En el proceso de auditoría tienes la planeación, donde coinciden la evaluación. Ahí, más que todo, nosotros en proceso contable tenemos la evaluación y en auditoría es la evaluación. En lo que está la evaluación hay ya la obtención de la evidencia, y finalmente la información o comunicación es el informe final. Los criterios y hechos que se utilizan en los estados financieros, ¿no?, frente al auditor. Unas partidas reflejan el valor real, otras son estimaciones basadas en el criterio del informador. Los criterios del proceso contable: aplicar un criterio prudente y sano y constatar la razonabilidad de los estados financieros. Evalúa si esos procedimientos de contabilización son de acuerdo a las normas y los principios establecidos. La responsabilidad de los estados financieros es el de lo que lo prepara, ¿no?, que es el contador. Y el auditor solo responde por su trabajo que se ve reflejado en los estados financieros. Bueno, acá son los aspectos físicos, económicos y administrativos a considerar al evaluar los estados financieros. En los activos tienes que evaluar bajo el medio económico, cantidad y calidad de los recursos disponibles y las características generales de la empresa. Para los pasivos, el capital que posee y posibilita la financiación, aplicación de técnicas modernas de administración y el impacto de las nuevas disposiciones estatales. Las auditorías no son uniformes. ¿Por qué? Dice. Porque no se aplican en igual grado, porque no se aplican en idéntica forma y porque no hay un procedimiento estándar. En el sector privado siempre se pasa este tipo de problemas, ¿no es cierto?, que las auditorías no se aplican bajo iguales condiciones, pero ahora con el tema de las NIAs que hemos visto, que son las normas internacionales de auditoría, esto se va a ver un poco reflejado ya más uniforme, ¿no? Bueno, eso sería el marco general de lo que es una diferencia entre una auditoría financiera y una auditoría administrativa. Acá hay algunos elementos que, bueno, ya son repetitivos porque son las normas de auditoría que lo hemos visto, ¿no? Lo podemos ir bien. Listo. ¿Alguna pregunta? Listo. Vamos a poner la última ayuda visual que tiene que ver con la parte final de esta exposición, porque ya después vamos a cortar el video y en interno tenemos que coordinar el tema del examen, el tema de las tareas, hablar sobre el tema de escoger al delegado, y el día de hoy me parece que es nuestra última reunión porque la próxima semana ya tienen su examen, ¿sí? Vamos a poner el último video y finalmente vamos a cortar la grabación para de una vez conversar sobre estos hechos. A ver, un minuto, por favor.
Las normas de auditoría generalmente aceptadas, las NAGAS. Las normas de auditoría generalmente aceptadas son los principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. En la actualidad, las NAGAS vigentes son 10, las cuales constituyen los 10 mandamientos para el auditor. Estas se dividen en 3 normas. Normas generales o personales. Normas de ejecución del trabajo. Y normas de preparación del informe. Estas normas, por su carácter general, se aplican en todo el proceso y se relacionan con la conducta del auditor. Las normas generales se refieren a la cualidad que el auditor debe tener para asumir el rol dentro de las exigencias profesionales que se requieran. Entrenamiento y capacidad profesional. La auditoría debe ser efectuada por el personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como auditor. Esto se refiere a que no solo basta con tener la formación, también es necesaria contar con las habilidades y entrenamiento para desempeñar un excelente rol como auditor. Independencia. Se puede definir como la libertad profesional que tiene el auditor para expresar su opinión libre de presiones políticas, religiosas, familiares, sentimentales, personales y que involucren intereses de terceros. Cuidado o esmero profesional. Es aquel esmero que tenemos para realizar nuestra labor como auditores, realizándola con la mayor diligencia que se requiera. Esto es aplicable a todas las profesiones, debido a que debemos ejercer nuestra profesión con la mayor disposición posible. Un profesional puede ser muy capaz, pero pierde valor cuando es negligente. Normas de ejecución del trabajo. Estas normas regulan el trabajo del auditor durante el desarrollo de la auditoría. Está orientada a que se obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión. Planeamiento y supervisión. Todo trabajo debe estar sustentado con un planeamiento estratégico. Por tal motivo, toda auditoría debe ser planificada. En cuanto a la supervisión del trabajo, esto debe realizarse en todas las fases del proceso: planeamiento, trabajo de campo y elaboración de informes, para así garantizar el trabajo y su calidad. Estudio y evaluación del control interno. Debe evaluarse y estudiarse apropiadamente la estructura del control interno, que constituye la base para establecer un grado de confianza y así determinar naturaleza, alcance y oportunidad de la auditoría. El control interno funciona como un termómetro para medir el tamaño de las pruebas que vamos a tomar. Evidencia suficiente y competente. La evidencia se obtiene mediante la inspección, observación, indagación y confirmación aplicando las técnicas de auditoría. Se busca que los hechos sean comprobados suficientes, competentemente y pertinentemente para sustentar una conclusión y opinión del auditor. La evidencia es suficiente cuando los resultados de las pruebas aseguren la certeza del hecho que se está juzgando. Normas de preparación del informe. Estas normas regulan la última fase, es decir, la elaboración del informe. Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas de comportamiento profesional que garantizan la razonabilidad de la información expresada a través de los estados financieros. El dictamen del auditor expresa si los estados financieros presentados están regidos dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados. La opinión del auditor. El auditor da una opinión basándose en la evidencia recolectada, sustentada por los papeles de trabajo.
Los tipos de opinión de un informe de auditoría pueden ser favorable, con salvedades, desfavorable y denegada. NIAS, normas internacionales de auditoría. La aparición de estas normas denota la presencia de una voluntad internacional orientada al desarrollo sostenido de la profesión contable, a fin de permitirle disponer de los elementos técnicos uniformes y necesarios para brindar servicios de alta calidad para el interés del público. Las normas internacionales de auditoría deben ser aplicadas en forma obligatoria y uniforme. Estos estándares son divididos en 9 grupos. Asuntos introductorios, responsabilidades, planeación, control interno, evidencia de auditoría, uso al trabajo de otros, conclusiones y dictamen de auditoría, áreas especializadas y servicios relacionados. Algunas diferencias que se ven entre las NAGAS y las NIAS son: las NAGAS hacen énfasis en las actitudes éticas del contador, mientras las NIAS se enfocan más a la profundidad. Listo, entonces vamos a concluir el video haciendo un resumen sobre esta última parte. Hasta aquí va a entrar el examen. Estos son los últimos PPTs que van a entrar. Acá tenemos el tema de las NIAS, hemos visto el tema de las normas internacionales de auditoría,
¿no? Como las principales normas de auditoría, bueno, las 200, 260, 230. Bueno, básicamente en el examen puede venir qué tipos de NIAS hay, son estos, ¿no? Principios generales y responsabilidades, determinación de riesgos y respuestas, evidencias, usando el trabajo de otros, conclusiones de dictamen y áreas especializadas, son 6. ¿No? Después tuvimos el otro PPT, que eran las nuevas tendencias que utiliza ahora la auditoría interna para el tema del enfoque del control gubernamental. Básicamente acá están los aspectos finales que se deben de considerar, son innovación, perspicacia, intuición, integración, inspiración, ¿no? Y había algo más acá arriba que tenía que ver con el tema del control preventivo, ¿no? A ver. Acá está. La filosofía del trabajo preventivo y con mirada el compromiso con el futuro y con la entidad, ¿no? Esas eran las nuevas tendencias en lo que era auditoría interna. Así también vimos lo último, que ha sido el último PPT, respecto a la encrucijada de siempre, ¿no? Auditoría administrativa versus auditoría financiera. Finalmente, esta auditoría está involucrada dentro de la auditoría administrativa, ¿no? Finalmente eso es lo que conlleva la auditoría administrativa, provoca hechos administrativos que finalmente son registrados como hecho contable dentro de un proceso contable, y esto finalmente se obtienen los estados financieros, y estos estados financieros son los que auditan en una auditoría financiera. Dicho esto, pregunta del examen, básicamente este cuadro, ¿no? En qué se basa la auditoría administrativa y en qué se basa la auditoría financiera, cuáles son los fundamentos de la auditoría financiera o la auditoría administrativa. ¿Ya? Listo, ya en interno vamos a dar algunas pautas respecto a lo que vamos a involucrar en los primeros videos, en los primeros PPT. Vamos a terminar la grabación porque tenemos de la exposición del día de hoy. Muy buenas noches, el día de hoy hemos tenido el capítulo que tiene que ver con las NIAS, las normas internacionales de auditoría, la comparación entre la auditoría administrativa y la auditoría financiera, y finalmente las últimas tendencias de la auditoría interna hacia el control gubernamental. Nos estamos viendo en la próxima clase. Muchas gracias por la asistencia. Muy buenas noches. Gracias.